Buenas tardes. Estamos en Crónica Digital, hoy día en una conversación bien particular, con dos invitados, una mesa masculina, ustedes pueden ver, bueno, junto al que nos acompaña siempre, Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile. Y el tema que hoy día va a rondar esta conversación tiene que ver con el encuentro internacional que hubo de los partidos comunistas en La Habana, Cuba, el 22 encuentro, 22 congresos. Y Lautaro Carmona le tocó participar a nombre del Partido Comunista Chileno. Y vamos a conversar con él en torno a qué es lo que se conversó, qué se discutió, cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, que marcaron este encuentro en un contexto bien particular, para no decir en un contexto de crisis a nivel internacional, a ojos vistas por todos, ¿no? De lo que se está viviendo hoy. Y en eso también me imagino que en las propias declaraciones que surgieron y en las propias discusiones también se fueron dando posiciones que eran diversas. Y Lautaro, ¿cómo estuvo ese encuentro? ¿Cómo está el contexto en el que se inicia? ¿Cómo viviste tú este evento como representando al Partido Comunista Chileno, ¿no? Bueno, primero, muy buenas tardes, estimado Omar y Juan Andrés. A través de ustedes y de esta posibilidad virtual, saludar a todas y todos quienes van a escucharnos o a seguir en diferido este intercambio. Lo segundo, sin ninguna, con lo más directo posible, valorar altamente que hayan medios como Crónica Digital que le presta atención a estos temas que más allá solo de la noticia constituyen una expresión de preocupación colectiva de carácter planetario y que está tan fuera de las pautas de los medios de comunicación nuestro a nivel nacional, sobre todo los más masivos, los abiertos desde el punto de vista visual. Pero bueno, estamos aquí. Hay dos o tres cosas que a mí me estimulan y a lo mejor me llevan a hacer valoraciones que tienen esa subjetividad. La primera es que el encuentro, por primera vez, este encuentro debe tener unos 25 años de vigencia. Es el 22 porque fueron 2 o 3 años que en pandemia no se debió suspender, digamos. Este encuentro se hizo por primera vez en La Habana, en Cuba, en un momento además muy especial. Yo participé del 10º encuentro, creo que fue años atrás, me da la impresión que fue el 2008 aproximadamente, en esa versión de encuentro que se hizo en Sao Paulo, cuyo anfitrión era el Partido Comunista de Brasil. El encuentro inmediatamente anterior a este se hizo en Portugal, con anfitrión el Partido Comunista Portugués. El que viene se va a hacer en Turquía, en la versión del año 2023. Y este fue en La Habana, Cuba. Yo creo que no iba a La Habana desde el año 2018, inmediatamente antes de lo que fue todo este proceso de congelamiento por el tema de la pandemia. Estuvimos ahí en una delegación que encabezaba el presidente del partido, Guillermo Teller, a propósito del 1 de mayo. Y en esa ocasión tuvimos la posibilidad de saludar y estar con el compañero Raúl Castro, con Miguel Díaz-Canel, con el canciller, con cuadros que ya no están, como Ramón Balaguer. Tuvimos la posibilidad, por la gestión y la gentileza de la conducción de la Revolución Cubana, de ir a hacer un homenaje al compañero Fidel allá en Santiago de Cuba. Y
Y desde ese momento vino la pandemia, se congelaron las posibilidades de intercambio. Recuerdo que teníamos pensado viajar a Cuba con Andrés Lago, precisamente con Daniel Jadwe, en una idea de intercambio que marcara una política internacional de parte de Daniel cuando era candidato en primarias. No se dio porque estábamos ya en pandemia y eso era muy difícil. Bueno, pero vamos al encuentro. En este encuentro participaron, si no me equivoco, partidos de... Hubieron 77 partidos comunistas de 60 países. Esto es porque hay países que tienen lamentablemente más de un partido comunista. Por ejemplo, en Perú, en Brasil, en México, hay más de un partido comunista. En España, en Italia, hay más de un partido comunista. Y que tiene que ver con la expresión que toma la crisis que vive el movimiento comunista después del derrumbe del socialismo en Europa del Este, allá en el año 90. Pero todavía no hay procesos de ajuste. En este encuentro participaron los partidos más incidentes a nivel mundial y que tienen sus propias características. Estaba el Partido Comunista de China, y que dio cuenta de su reciente 20º Congreso, que ratificó a Xi Jinping como el principal líder del proceso hacia socialismo con peculiaridades chinas que ellos llevan exitosamente adelante. Estaba el Partido Comunista de Vietnam, de Laos, estaba el Partido Comunista de Sudáfrica, el Partido Comunista de la India, el Partido Comunista de Estados Unidos, el Partido Comunista de Ucrania, el Partido Comunista de la Federación Rusa. Estaban todos los territorios de América Latina que tienen partido comunista, que son los países de América del Sur, desde Venezuela hasta Chile, Argentina, pero también se sumó esta vez el Partido Comunista de El Salvador, que era un hecho nuevo. Todos sabemos que el Partido Comunista, muchos años atrás, en el proceso revolucionario para terminar con la dictadura, en ese tiempo de Napoleón Duarte, se fundió en un gran frente, fue el Frente para la Liberación, Farabundo Martí, y su principal liderazgo, en este caso Chafik Handal, encabezó ese proceso y allí se fundió el Partido Comunista. Lamentablemente, después de los años, y a propósito de los reveses y los errores cometidos en la conducción del país, en los gobiernos en que el Farabundo Martí estaba involucrado absolutamente, y por esa misma razón la tendencia comunista dentro del Farabundo Martí, vino este gobierno que en la actualidad dirige, cuyo liderazgo proviene de una decisión del Farabundo Martí. Eso trajo muchas consecuencias en la convivencia de los dirigentes más importantes que tenía el Farabundo Martí, y que tenían muchos de ellos un origen directo en la historia del Partido Comunista Salvadoreño. Entonces hoy día llegó de una fraternidad propia de los comunistas en cada territorio y a nivel internacional. Fue un momento de reencuentro, era el momento inmediatamente anterior, o sea, previo a lo que fue la elección en segunda vuelta de Brasil y el triunfo de Lula en una coalición donde, además del PT como el eje más importante, participa el Partido Comunista de Brasil, el PCdoB, y en segunda vuelta el PCB también apoyó la votación de Lula. Tenía ese hecho, estaba recién impactando los grandes avances logrados desde el punto de vista del desarrollo científico-técnico y de toda su infraestructura que acusa el desarrollo de China en los últimos 20 años y un poco más.
pero también estaba el conflicto que marca en este momento a la humanidad, que es la guerra en Ucrania. Una controversia al respecto, pero yo quisiera destacar, porque al final cada partido comunista tiene la obligación de responder por su territorio, por sus características, por sus procesos. El Partido Comunista de Ucrania, en primer lugar, reivindica abiertamente la lucha que se da por terminar con un régimen de carácter fascista, que tiene origen en un golpe de Estado y en una racia hacia los comunistas de forma muy de exterminio, muy cruel, muy violenta, y testimoniaban cuántos militantes y dirigentes, particularmente en el campo sindical, de militancia en el partido ucraniano, habían perdido la vida por estas racias del Estado de Ucrania bajo control de una esencia muy fascistoide y muy antirrusa. Eh, Acusaban correctamente que al final lo que estaba cursando era usando el dispositivo de la OTAN, como lo habían hecho ya en Yugoslavia, en Irak y en otros lugares, para tomar posición y luego imaginar que eran capaces de derrotar la Federación Rusa y por esa vía repartirse el territorio, de ser pedazo, digamos, y frente a eso una reacción no solo del Estado ruso, sino de los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista Ruso, de enfrentar esa ofensiva que tiene origen en el imperialismo norteamericano y que se vale de todos quienes a nivel de Europa presionan por terminar con la significación que Rusia tiene en el marco de la Comunidad Europea y en el marco de la multilateralidad a nivel mundial. Eh, lo mismo hicieron los rusos. O sea, fueron capaces de mostrar que ellos no se perdían, cuál era su posición en el marco de la vía interna de la Federación Rusa, cuáles eran sus propuestas, cuáles eran sus proyectos, con a qué estaba sometido en este momento como peligro más importante el territorio y la institucionalidad de Rusia como tal por parte de la, las presiones imperialistas que tienen mucho de motivación en la crisis que vive el capitalismo a nivel mundial y que busca soluciones expandiéndose, buscando tener control sobre recursos naturales cada vez más escasos. Estoy hablando no solo energéticos como el petróleo y el gas, sino también del punto de vista hídrico, las reservas de agua, y que son motivos de guerras de este carácter. Eso conmocionaba bastante, pero convivía por otra parte con otro desafío de marca mayor, que era el recrudecimiento criminal a niveles ya que superan una cierta base elementalmente humanitaria que tiene el bloqueo a Cuba. Y digo esto último de lo carácter criminal que siempre lo ha tenido y su manifestación humanitaria porque ha sido un cerco muy celoso en medio de la peor pandemia sanitaria que ha desafiado la humanidad. Una pandemia que no ha respetado ningún desarrollo de cada país y que ha sido devastadora en todos los planos. En esas condiciones, Estados Unidos prohíbe la posibilidad de que Cuba se haga de vacunas que permitan proteger su población e incluso al momento de tener que fabricar la propia vacuna con la inteligencia de sus científicos, sobre todo en la farmacéutica y la biotecnología, también lo cercan con los complementos que un ensayo como ese debe realizar para acertar con un antídoto que le haga frente al tema de esta pandemia tan devastadora. Eso es un crimen. No es solo que la gente tenga menos recursos para su condición
de calidad de vida elemental, en la alimentación, en el vestuario, en el acceso a la educación, etcétera, sino en una cuestión que no respeta ni ideologías, ni nada, ni edades, ni los niños, ni los adultos mayores. Crea una controversia incluso en el seno de la comunidad de origen cubano dentro de Estados Unidos, porque mal que mal son sus familiares los que están dentro de la isla, los que están siendo motivos de un verdadero ensayo de carácter de laboratorio para ver cuánto resisten, para ver si son capaces de sobrevivir con un virus como el COVID. Y bueno, dan la batalla, logran, hacen su propia vacuna, tienen a esta altura, si no me equivoco, 4 o 5 dosis por cada uno de los habitantes, y ya están en condición incluso de contribuir con nuestras partes del mundo con su propia vacuna. Hay ahí una denuncia que hace el presidente compadre Miguel Díaz-Canel y que entrega muchos antecedentes, tanto Bruno Rodríguez como canciller, así como Roberto Morales, que es el encargado del partido, en que ya a esta altura para los norteamericanos no basta un simple bloqueo que afecte la cotidianidad de la vida, que afecte y haga rebuscarse más cosas, sino el propósito es crear un foco social que, incentivado con recursos externos y con motivaciones de otro tipo, pongan en jaque el proceso revolucionario, creen ello aprovechando el relevo que ha ocurrido con el paso que han dado los máximos liderazgos, incluyendo la partida de compañero, el comandante más importante, Fidel, así como Balaguer, y así como otros cuadros históricos de la revolución. Y tienen entonces una política de masas, porque estas son, para defender un Estado no lo puede hacer el aparato del partido, no lo puede, y en Cuba, digamos, la militancia partidaria debe ser, no sé, con suerte el 5% de la población, digamos, o sea, no es un número, es un destacamento, una vanguardia, y la población juega un papel revolucionario por compromiso, por convicción, por vivencia, desde las posiciones y las actividades que tienen. Entonces están en una exigencia de mucho vínculo, de mucho enraizamiento, mucha raigambre, de mucho diálogo con la base social, como la primera clave para abordar y enfrentar estos propósitos desestabilizadores, sediciosos, que los yanquis les gusta tanto hacer como nos hicieron a nosotros el año 73, digamos. Eso nunca hay que olvidar. Nosotros vivimos la experiencia de una sedición alimentada desde fuera, con financiamiento desde fuera, con propósitos desde fuera. Bueno, es el mismo modelo mucho más sofisticado que tratan de llevar adelante porque no soportan que una pequeña isla que está a 90 millas del territorio norteamericano se disponga a seguir construyendo en forma autodeterminada su propio proceso y ese proceso tenga las características de un proyecto socialista con las características de Cuba, con la peculiaridad de Cuba. Eso también estaba muy presente y yo creo que todos tuvimos la posibilidad de expresar reconocimiento y solidaridad. En el caso nuestro hay un deber sagrado que a mi juicio tenemos los revolucionarios. Y yo le copio una frase a Silvio Rodríguez cuando recordó cómo llegó y cuál fue su primera gira fuera del país y recordó que fue a Chile con motivo del 7º Congreso de las Juventudes Comunistas que se hizo el año 72 a iniciativa de Gladys y de Isabel Parra. Y dice, jamás lo olvidaré. En un mundo neoliberal donde todo el mundo pierde la memoria, yo no seré un desmemoriado. Le tomo a ese concepto, ese valor, y me autoobligo a plantear que no vamos jamás a olvidar qué hizo Cuba por Chile, porque hoy día se pone mucho en el centro la expresión de solidaridad con Cuba, o sea, todos los pueblos respaldan a Cuba, contribuyen con Cuba, y no se anota todo lo que Cuba le contribuye a los pueblos.
Hoy día con las brigadas de salud, por ejemplo, en toda desgracia de carácter catastrófico, como fue, por ejemplo, el terremoto en Chile, como fue el aluvión en Atacama, como lo ha sido los pasos de devastadores de ciclones, etcétera, de otras partes del mundo, Cuba siempre dispone de una brigada de médicos que en forma de voluntariado van a compartir en otros territorios del mundo. Ellos fueron clave en lo que fue la resistencia contra la dictadura. Sin el aporte de Cuba, no solo en acoger una cantidad de familias de chilenas y chilenos que salvaron sus vidas y pudieron desarrollarse y luego ser profesionales, también del punto de vista de lo que fue el respaldo en todos los escenarios internacionales, incluyendo Naciones Unidas, donde el compañero Ricardo Alarcón, que era su canciller, jugaba un papel tan destacado, sino también lo es en la promoción de una cantidad que supera los 1000 de médicos de nacionalidad chilena, hombres y mujeres, y que hoy día ejercen en distintas partes de nuestro territorio, se formaron gratuitamente en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y eso no se puede olvidar. Ni se puede olvidar lo que hicieron ellos por Gladys, la lucha por la salud de ella, ni se puede olvidar las preocupaciones del compañero Fidel, más en particular sobre cómo estaba la posibilidad de mayor combate para desestabilizar al dictador, terminar con la dictadura. Es decir, hay una eterna y maravillosa deuda histórica que nos pone de lado y lado en un espacio que siempre tenemos que reconocer. Ese fue un tema que afortunadamente sacó una declaración del encuentro mismo, advirtiendo que los pueblos del mundo se solidarizaban, y yo pude reivindicar porque había ocurrido el día anterior la reunión de cancilleres de la CELAC y el voto contra el bloqueo que había sacado esa reunión de cancilleres. Conocimos lo que fue la votación de Naciones Unidas, donde solo dos, Israel como representación y colonia casi de Estados Unidos y Estados Unidos en contra, y sin embargo eran políticas que siguen institucionalmente operando contra Cuba. ¿Qué es lo que colijo en esto? Para ser muy concreto en estos encuentros, tenemos que buscar formas más eficaces, no solo propagandísticas, sino también materiales, concretas, de compromiso del punto de vista humano de las personas, en discurrir formas que sean, hagan una contribución que se note en lo que es la lucha que hoy día Cuba libra contra esta pretensión norteamericana de desestabilizarla haciendo un uso abusivo de una condición de desborde en el tema de las demandas de base o básica en el plano social, que son legítimas y que la conducción de la revolución quiere llevar adelante, pero que hace falta que tenga todavía una capacidad de atenderla mayor, porque se lo merecen, porque es correcto, porque es justo, porque ellos hacen lo mismo respecto de otros pueblos, así como lo hicieron con los nuestros. Un poco es el panorama en que nos desenvolvimos, con por lo menos en mi caso, cada vez que voy a Cuba, uno duerme muy bien, es muy relajante, duerme poco, pero queda muy descansado. Tuve la maravillosa posibilidad del 28 de octubre, me parece que nunca había estado un 28 de octubre, había tocado estar varias veces en Cuba, es el momento en que ellos le rinden homenaje a Camilo Cienfuegos, porque es cuando Camilo perdió la vida en un accidente aéreo, que su avioneta cayó al mar, y entonces en todo el borde, y bueno, y Cuba tiene borde por todas partes, de que se vincula el pedazo de tierra con el mar, se lanzan flores, y en este caso no fue la excepción. Todos los delegados internacionales, temprano el día 28, 8 de la mañana, participamos de esa ceremonia que fue muy emotiva, y que pone muy de relieve
la gesta de Camilo Cienfuegos. Lautaro, tres preguntas que creo que sería interesante que las pudieras considerar. Una, ¿cómo vio el encuentro, esto que se expresa, bueno, Ucrania, pero Italia, Brasil, en nuestra región también, en el propio Chile, estas ofensivas que aparecen con distintas intensidades con el rostro del neofascismo? Lo otro, un poco vinculado a eso, en el encuentro hubo intercambios sobre cuál es el estado de situación del capitalismo salvaje. ¿Se tiene capacidad de salir de esta crisis? ¿Es una crisis que se acerca a lo terminal? En fin, es un poco los debates que han habido. Ahora se está hablando mucho más de multilateralismo, de la confrontación con China y con la propia Rusia, en fin, y otras potencias. Y la tercera, si nos pudieras contar cuál fue tu intervención en el encuentro también, que creo que es interesante a partir de lo que es el Partido Comunista de Chile, ¿no? En su bien ganado prestigio. Con mucho gusto. Yo diría que hay una conciencia de los partidos comunistas reunidos y que se explicitó. Y voy a dar un par de datos que, que desafían las políticas propias de cada partido, a propósito del fracaso absoluto del capitalismo y particularmente el capitalismo neoliberal de atender los problemas que demanda con urgencia la población, las comunidades, las sociedades, de situaciones que no han sido contribuyentes y son bastante entrópicas en el campo del mundo progresista o el mundo de izquierda, que no han logrado a ratos, incluso por influencias del propio neoliberalismo, ser más categórico en cuanto a la construcción de alternativas, deja un espacio que no conocíamos, a pesar que si uno va al origen de lo que fue el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, va a llegar, digamos, a fenómenos muy parecidos, de espacios vacíos o con omisiones o sin políticas específicas, que crea condición para el populismo y para buscar por esa vía de masificar un discurso muy reaccionario, muy contra natura. Entonces la responsabilidad del hambre, por ejemplo, y del trabajo la tienen los migrantes. Y no cualquier migrante, por cierto, los migrantes pobres, los migrantes que vienen hambrientos, y eso pone en jaque los sistemas de servicio que deben garantizar derechos como la salud o la educación. Todos datos reales, pero cuyas soluciones son exterminar, eliminar, hacer tabla rasa sobre esos grupos humanos. Y por otro lado, la responsabilidad de la discapacidad para atender estos temas es porque los estados son inoperantes y por consiguiente esto debe ser temas de privado. La situación por ejemplo, del triunfo tan directamente vinculado a la herencia de Mussolini y por tanto del fascismo en Italia, que tiene la actual primera autoridad italiana y que lo hace desafiando cualquier observación, incluso históricamente humanitaria, tiene que ver con la dispersión también en el campo de las fuerzas que hasta ayer constituían una corriente sólida, buscaban soluciones en el marco de un estado de bienestar, cuestión que desaparece con las políticas neoliberales, entre otros del propio jefe de Estado anterior, digamos, a este tiempo. Entonces hay ahí una preocupación de cómo cruzarse y cuáles son dos fenómenos
que, en los que se asienta ese mensaje que se sostiene sobre la base del temor, del miedo, de la inseguridad a lo que viene, y que usa lo que es la herencia Goebbels, mentir, mentir, que siempre algo queda. Y entonces, en ese concepto, las llamadas noticias falsas o fake news, que, que se usan masivamente, se aprovechan del desarrollo que tiene la tecnología comunicacional, sobre todo este tema de la informática, la internet, los mensajes virtuales, que tiene el efecto, una vez que está más cautiva la población, de gatillar con dinero la repercusión y la reproducción sin límite de ese tipo de mensajes hasta que construyen una realidad. ¿Cuál es la digresión que hay del sentido de pertenencia a las comunidades, a organizaciones propias que sean de su naturalidad? Me refiero en el plano territorial a lo que son las unidades vecinales, en el plano de los trabajadores y trabajadoras a lo que son los sindicatos, en el plano de los estudiantes y la juventud, lo que son las federaciones de estudiantes o los centros juveniles. Se debilita esa red, se afecta la eficacia de la pertenencia a aquello. El caso de los sindicatos muy claro cuando profeso se le mutila lo que se llama la titularidad sindical y se deja al sindicalismo sin potencia del punto de vista de la hora de representar trabajadores en una negociación, porque el patrón puede acceder si quiere y si no, hace grupos negociadores por el lado y pierde eficacia el sindicalismo. Bueno, eso desafía dos cosas: la calidad que tenemos que recuperar de la organización propia de las comunidades en sus grupos de interés, y que sean no solo agrupación, sino con eficacia respecto al sentido de agruparse y los propósitos que logran. Y luego el tema de las comunicaciones y la política para hacerle frente a un monstruo, porque las comunicaciones tienen una relación directa con el poder económico. Nosotros tenemos una experiencia reciente, cerca de 5 millones que nunca habían votado y nadie sabía por qué no votaban. Luego uno saca conclusiones después de estudios que nos presentan que hay una desafección. ¿Para qué a estas personas les sirve la institucionalidad del Estado? Si ven que un Estado se despreocupa de ello, yo creo que un renglón que es muy clave, y yo desafío a que lo estudiemos, es el concepto de la relación de movilidad social, o sea, cómo yo vivo un poco mejor. Entendía así la movilidad social, o sea, una mejor condición de vida asociada directamente a mi capacidad de endeudamiento del punto de vista económico, a nivel de los grandes, o sea, con los mecanismos propiamente del mercado financiero. O sea, se crea una esclavitud, se crea una dependencia, se crea una angustia que generalmente, si nos fijamos, ni los sindicatos, ni la organización toman como bandera, como reivindicación, que se limite la tasa de interés a un porcentaje que equivalga a tanto lo que es el salario de un trabajador, por ejemplo. Que se congelen o de lo contrario que haya una indexación automática del salario en tanto suba los precios por la vida que sube la UEF. O sea, nos inventaron dos monedas, dos medidas, dos referencias económicas: el peso con el que se mide el salario, sin contar con las divisas, ¿no? Y la UEF. Entonces una puede vivir, digamos, una actualización al día, y la otra tiene que acusar, digamos, con suerte, esperar un año a ver si recupera una parte de lo que perdió, y mientras tanto no tiene alternativa. Entonces, ahí hay un tema que es muy invisible. Hay un tema que constituye factor de salud mental.
hay un tema que tenemos que ver cómo empatizamos con ese drama social, que es social y es también sanitario. El origen de la gran cantidad de salud mental afectada está en esa angustia que la gente vive y que se recrudece a propósito de la pandemia, porque hay un periodo más o menos de un año en que la economía se paraliza, pero no se paraliza el desafío o el compromiso bancario o con la financiera que tiene el que usa un taxi colectivo como instrumento de trabajo, el que usa un móvil para trasladar escolares como instrumento de trabajo, el que usa un negocio que arrienda como instrumento de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, esta situación que deja un campo tan abierto para que cualquier populismo relacionado con hacer responsable no al sistema, sino al hermano que le viene a competir y a quitar el puesto de trabajo, es una relación macabra y que han usado muy bien las corrientes más fascistoides que se imponen en bastantes lugares, incluyendo en nuestro continente. Eso estuvo presente, o sea, cómo el sindicalismo juega un papel, tiene una palabra más activa y más acorde con esto, y cómo se discuten las políticas comunicacionales que tienen no solo los partidos comunistas, sino los partidos progresistas, los movimientos populares al fin y al cabo, que aborden este tema, lo develen, lo desnuden y puedan ayudar a crear una conciencia por sobre el impacto que tiene un matinal. En la, en la, en la conclusión que yo diría cada partido presenta, si uno observa la observación, el dominio, la caracterización de la situación de cada país, sin ninguna duda que la relación que hay es que recurrir al conflicto bélico, a la industria armamentista, a la agresión armada directa, como forma de hacer política en el plano internacional, es una demostración palpable y patética y muy fuerte del fracaso del sistema capitalista. Ahora, el capitalismo no va a caer por más desgraciado y brutal que sea si no hay fuerzas y propuestas que articuladas con las masas sean capaces de instalar alternativas a aquello. Y eso desafía también directamente a los partidos. Y ahí hay un tema, digamos, que yo marcaría, está en el debate entre los partidos comunistas, porque ya dije, son más o menos 25 años reuniendo a partidos comunistas y obreros, no constituye, y lo digo tal cual, no constituye, no solo por nuestro partido, sino por todos los partidos, una internacional. Es una expresión en el plano de la política internacional que surge del análisis que cada partido hace, pero no tiene una centralidad que obligue a la conducta de un partido o de otro. Cada partido tiene soberanía plena e independencia absoluta para, de acuerdo a su realidad, y aquí creo que el decir que no constituye una internacional es de alguna forma, es decir, es un espacio que da cuenta de la riqueza en la particularidad propia de cada territorio, de cada pueblo, que tiene la aplicación del marxismo en los partidos comunistas. Ahora, eso implica que entonces también los niveles de desarrollo son de acuerdo a la incidencia y a la influencia que los partidos logran en sus propias realidades. Es un debate que no está plenamente despejado. Yo creo que hay una tendencia a hacer tabla rasa y a imaginar que todos los territorios son iguales. Hay una tendencia a reducir la lucha por conquistar correlación de fuerza, porque al fin y al cabo el tema del poder
es cómo uno logra tener una correlación de fuerzas favorable respecto a las otras fuerzas en un espacio concreto, y eso debe obligar, y uno ahí puede recoger del leninismo un tremendo aporte, las contradicciones, por puntuales que sean, para creando correlación para resolverla, no perder sí la perspectiva estratégica, histórica, que es la mirada hacia la construcción del socialismo, pero no desentenderse por esa mirada estratégica de las tareas de hoy. Y en eso entramos en diferencia porque hay partidos que asumen que la contradicción entre el capitalismo y la perspectiva socialista es una contradicción que no se puede, no se le puede superponer, digamos, una precisión mayor. Y entonces disminuyen el valor que tiene, por ejemplo, la contradicción entre los derechos en el plano político, económico, social, etcétera, cultural también, de pueblos completos respecto a la aplicación del sistema neoliberal como una expresión más brutal del sistema capitalista. Ahí hay incluso contradicciones entre propias fuerzas que, no siendo ni progresistas, por ejemplo, la industria nacional respecto a las transnacionales, que si los destacamentos no somos capaces de detectar para ensanchar las fuerzas que vayan en la perspectiva de resolver una contradicción, vamos a quedarnos todo el tiempo esperando que llegue el buen día y desvinculado de la lucha que otros dan y con quienes podemos hermanarnos, si es que tenemos claro para qué sirve abordar tal o cual batalla en un momento histórico concreto. ¿Qué digo con esto? Que es lo que nosotros quisimos marcar respecto a nuestra política. En el marco de una crisis mundial, una crisis que tiene todos los efectos que la estamos viviendo, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de las expresiones políticas, desde el punto de vista de la profundización de una corriente hiperreaccionaria, fascistoide o fascista abiertamente, no solo en ese plano, sino como en cada particularidad la contribución que uno le hace a la causa mundial es hacer que el cerco respecto a esa posición reaccionaria los arrincone, los disminuya, los ponga en su lugar, y que el espacio en que uno construye una idea y sostiene una idea de propuesta más estratégica es cada vez más diverso y amplio para que la correlación funcione, o sea, para que sea mayoría. Los compañeros chinos, la República Popular China, logra reclamar, y yo creo que en buena hora, en la construcción del socialismo en China, la peculiaridad de su país y de su pueblo, que es una peculiaridad ni más ni menos milenaria. Han sido capaces en el tramo histórico más breve comparado con cualquier otro proceso de transformación social de sacar millones, 300, 400 millones de la pobreza en un plazo de 20, 25 años. Eso no lo ha hecho nadie más, digamos. Primero porque nadie tiene tantos millones de habitantes. Y luego lo que muestran como referencia de construcción, yo he tenido la suerte de estar 3 veces y estar en unos 6 o 8 grandes ciudades o provincias de China. El salto del punto de vista tecnológico, del punto de vista de la logística, de la infraestructura, no tiene nada que envidiarle a los avances que tiene el capitalismo, que está instalado por mucho más años. Y la gran motivación es que eso debe ser en beneficio de toda la población china, que es un pequeño número de 1.400 millones. Entonces, ¿cómo ellos construyen? ¿Cómo lo hacen los vietnamitas? ¿Cómo lo hacen los cubanos?
Es decir, yo creo que los procesos después de la crisis y el derrumbe del socialismo de Europa del Este, que marcaban también un modelo de desarrollo, que si bien es cierto era impecable desde el punto de vista de los avances, las políticas sociales, y eso no hay que concederlo, hay que reivindicarlo, es cuestión de ver cómo viven hoy día muchos los rusos que hasta antes gozaron de lo que fue el sistema soviético. Eh, las características que han tenido que asumir en este replanteamiento de la construcción socialista, y nosotros conocemos de cerca lo que es Cuba, es con una economía mixta, donde no haya una contradicción contra la contribución que la iniciativa propia del punto de vista privado puede hacerle al proceso, siempre y cuando el proceso tenga claro cuáles son los grandes temas de cada tiempo, y esos vayan en la perspectiva de fortalecer la respuesta del Estado a su población. Mal que mal, el socialismo debe ser mejores condiciones de vida para la humanidad en la perspectiva de la realización, de la felicidad, de la plenitud de los seres humanos. Y eso está ahí planteado. Nosotros con humildad reivindicamos el proceso que estamos viviendo. Yo debo decir que somos uno de los partidos que, desde el punto de vista de su incidencia, de su raigambre, de su influencia, de su incidencia, tiene uno de los que tiene más impacto del punto de vista electoral, del punto de vista sindical, del punto de vista de políticas específicas, pero lo digo solo para llenarnos de obligaciones. Si uno tiene esa posibilidad y esa experiencia, tiene más obligaciones para con el movimiento a nivel mundial y, en primer lugar, para con su propio pueblo. No sé si por ahí puede orientar, digamos, las preguntas que hacía Andrés, pero ese es el mundo en que se instaló este debate. Esos temas y esos conceptos están puestos en las intervenciones que cada uno de nosotros hizo. Creo yo que hace falta una mayor cercanía, porque le da fortaleza a nuestra posición de el análisis y el desarrollo de realidad que lleva en distintos puntos la lucha a nivel planetario. No somos una lucha sola y aislada. No tomamos el tema internacional como una pantalla de cosas que pasan en otro lado. Son parte nuestra, son parte de nuestra propia correlación, son de donde podemos colegir enseñanzas que tengan utilidad para nosotros y, por cierto, no aquellas que sean copias mecánicas. Ahí vale la sabia frase de Mariátegui, que los procesos, claro, tienen leyes generales, pero no son copia ni calco de ningún otro, ni siquiera de sí mismo. Ninguno de nosotros está pensando que vamos a copiar lo que fue el proceso de la UP. No, vamos a sacar las grandes enseñanzas que deja ese proceso y vamos a llevarla a la actualidad, a ponerla, digamos, en vigencia en este otro contexto. Cuando empezamos el proceso de la UP, que tenía una perspectiva socialista, no tuvimos que vencer una costra tan profunda, no solo en el plano global, sino en el plano de persona a persona, de lo que es la instalación ideológica, política, económica del neoliberalismo. No existía esa, a eso recurrieron para tratar de quebrar y abortar ese proceso. Bueno, hay que retomar el proceso recogiendo la mejor enseñanza y poniéndolo al día en los desafíos que en la actualidad tenemos. Lautaro, una o dos preguntitas ahí enlazadas. En el encuentro hubo una declaración central y hubo algunas declaraciones intermedias que manifestaban posturas distintas, principalmente frente al tema de Ucrania. A mí me llamó la atención leer una declaración en la cual, ¿no es cierto?, se plantea la tesis en el fondo de 1914, la tesis de la guerra antiimperialista o de las guerras interimperios. Y una segunda declaración en donde se plantea, ¿no es cierto?, la tesis más bien, ¿no es cierto?,
de las luchas nacionales y que en esa perspectiva de las luchas nacionales, ¿no es cierto?, en Ucrania se está definiendo en este momento una situación que es central y que es importante para la humanidad. Hay dos tesis que son contrapuestas, ¿no? Y que tienen visiones también distintas y que representan también a partidos comunistas distintos. Algunos, una muy centrada en los partidos comunistas llamados así más eurocentrados, y otros partidos comunistas más de sectores, ¿no es cierto?, ya sea del mundo del este o de otras perspectivas. ¿Cómo tú ves cómo tuviste esa visión o cómo se percibió esas visiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con perspectivas distintas, y cómo se ve eso dentro de un horizonte mayor, de un horizonte ideológico, ¿no?, de largo plazo. A ver, yo creo que el, el encuentro, yo algo decía al comienzo, representa, uno hace patente la diversidad de desarrollo y de miradas que tiene cada partido. Eso es lo primero. O sea, reunir a los comunistas de 60 países, ya el solo hecho que hayan 3 partidos comunistas en España o 2 partidos comunistas en Perú, dice que hay miradas propias que no son coincidentes, porque si fueran coincidentes, la verdad que sería una falta de inteligencia no juntar a todos los comunistas por país a lo menos, ¿no? No, hay una diversidad, hay una diferencia, hay una batalla de ideas, hay una discusión en ese plano, y estuvo presente en este evento. Estuvo presente. Nosotros tenemos una diferencia muy dura y muy directa con los compañeros del Partido Comunista Griego. Y los compañeros del Partido Comunista Griego están en el origen de estas reuniones. Y por tanto, ellos son titulares insacables de este debate. Y bueno, además sería una locura que alguien pensara que alguien salga porque tiene otra idea. Se llegó a establecer, y lo reivindicó el Partido Comunista Griego, a propósito incluso un planteamiento nuestro, de que en el encuentro solo existían acuerdos por consenso. Por tanto, si había una sola fuerza política que objetaba tal o cual situación, eso no era un acuerdo. Esto por extensión, y entonces el documento que ustedes seguramente tienen, no da cuenta de en qué estamos de acuerdo. Si ustedes se fijan, el documento no marca la lucha contra el sistema neoliberal, sino lo incorpora en la lucha contra el sistema capitalista. Porque en lo otro no tenemos un acuerdo. Y nosotros reclamamos y reivindicamos nuestra mirada política, nuestro rigor, nuestra seriedad, nuestra realidad. De ahí que hay un acta de acuerdo de lo que es un plan de acción, donde figura, entre otras cosas, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile y el reconocimiento al papel de Salvador Allende. Si eso está ahí es porque hay coincidencia de todos los que estuvimos, que eso tiene un valor político y todos se disponen a una iniciativa vinculada a septiembre del próximo año, a 50 años del golpe. Si la declaración que sale respecto a Ucrania o respecto al conflicto bélico Rusia-Ucrania o respecto a la zona caliente en ese espacio, no está en esos códigos, es que es la declaración de un número de partidos y no del encuentro. Porque yo no tengo ninguna posibilidad de convencer, menos a un delegado. ¿Se entiende usted? Si alguien me quisiera convencer a mí, tendría que darme una batería de argumentos que yo trajera a mi partido, pues yo no soy el dueño de mi partido. Yo no soy el dueño de mi política. Yo tengo que colegiar, discutir y podrá en otro encuentro el partido decir, mira, nos llegó esta batería de argumentos, las tomamos en cuenta y tenemos, esa es la dinámica que esto toma.
Por lo mismo, a rato, incluso en lo personal, o sea, en la delegación, en la tarea de representación, hay que combinar muy bien el fragor de la batalla ideológica con la fraternidad que al fin y al cabo debemos tener entre todos. Se supone que estamos luchando en territorios distintos contra el imperialismo, por la paz, contra la guerra, etc. Y a favor de una perspectiva socialista, a pesar de todas las calificaciones que cada uno puede hacerle uno al otro. En el caso de, yo les decía algo del tema de Ucrania, hay una abierta diferencia de posiciones. Y ahí yo diría que quien tiene la observación más fuerte es el Partido Comunista Griego respecto a lo que ocurre en Ucrania y el carácter que tiene ese conflicto bélico, como la referencia de Lenin respecto a lo que fue la Primera Guerra Mundial y que deben hacer los revolucionarios en ese contexto de no involucrarse en las defensas corporativas desde el punto de vista nacional, si estaba de por medio una guerra interburguesa, intercapitalista, etc. Y acá se demostraba por la contraparte que esto no era en rigor ese el fenómeno que estaba cursando, sino que el fenómeno era como el imperialismo norteamericano, con su relación con las potencias europeas, se disponía a la conquista de un territorio para instalar no un régimen que fuera de beneficio de los desposeídos, sino tener mejores posiciones en la repartición del mundo, que es el móvil que ha llevado a las guerras mundiales y por las cuales se ha movilizado regularmente, particularmente Estados Unidos. Entonces, ese debate estuvo, sí, es verdad, estuvo, y las declaraciones, insisto, son en el marco de quienes la firmaron. La pregunta es, si uno no la firmó, es que no era un acuerdo. Si no hubiera estado en el acuerdo sin ningún problema, como si lo estuvieron la declaración por Cuba, por ejemplo. En eso sí un acuerdo, la declaración respecto al tema palestino, también un acuerdo. La declaración respecto al tema saharaui y el Frente Polisario. Ya dije el tema de Chile. Son temas que sí estuvieron presentes. Juan Andrés. Yo, una última pregunta, Lautaro. Respecto de esta emergencia en el mundo, en el contexto de esta crisis tan profunda, de lo que se ha denominado el multilateralismo, ¿no? Que muchas veces no se llega a la profundidad de lo que significa eso, desde el punto de vista de la expresión de una batalla en las correlaciones de fuerza. ¿Cómo se vio esto en el encuentro a propósito del rol de China, Rusia, Sudáfrica, en fin, un poco los países del BRICS, ¿no? A ver, yo diría que, partiendo de un hecho que es inequívoco, China es la primera o segunda potencia mundial hoy por hoy, en el impacto que tiene no solo su desarrollo, no solo el tamaño de su país, sino en el impacto que tiene en el desarrollo de muchos otros países, en el intercambio que lleva adelante. Y China tiene una presentación y una actitud de relaciones donde exista el ganar-ganar, o sea, que ganan las dos partes. Relaciones, claro, no son exactamente iguales porque uno es una potencia económica y nosotros somos un pequeño mercado de 18 millones respecto a mercados de millones, digamos. Pero la relación que hacen con cada país tiene que ser en beneficio de las dos partes. Y se sostiene por esa filosofía que hay detrás y ese principio en que debe ser entre todas las partes que voluntariamente se disponen a intercambiar. No puede haber exclusividades. No puede existir el concepto de la doctrina norteamericana que América Latina constituye patio trasero y es de exclusividad en el intercambio de Estados Unidos a América Latina. De ahí el valor que tiene la CELAC
como una coordinación de estados que exceptúa Estados Unidos y Canadá, y que hacen los países en beneficio de la colegiatura del colectivo países de América Latina y el Caribe. Y constituyen entonces mercados más grandes y constituyen formas de intercambiar. El acuerdo CELAC-China tiene una potenciación muy distinta, pero no es lo mismo hablar de 18 millones de personas en la perspectiva de un potencial mercado, sino de 600 millones, para nombrar. O sea, son crecimientos que ya favorecen al continente y sin que eso sea una exclusividad de la relación China-CELAC. O sea, si la CELAC quiere relacionarse con Europa o con Estados Unidos, también lo puede hacer, digamos. Entonces, la clave del multilateralismo, en mi opinión, tiene que ver con el respeto a la construcción de los procesos de desarrollo, no solo desde el punto de vista de sistemas sociales ya más macro, como es la batalla por el socialismo, el capitalismo, como expresión de sistema político, económico, social, sino en el desarrollo probablemente tal. Brasil, si se plantea con Lula a la cabeza hoy día, en la adversidad que tiene desde el punto de vista parlamentario, un modelo que aborde el gran tema que es lo que está pasando con los millones y millones que no tienen comida, que pasan hambre, que son marginados de los sistemas sociales, necesita intercambiar con China, necesita intercambiar con la India, y en ese caso tiene que convivir el BRICS, que en el caso de Brasil incluye Rusia, incluye China, incluye, por cierto, la India. O sea, no son mercados muy grandes, no todos de igual potencia al punto de vista de desarrollo tecnológico y científico en sus economías, pero es una expresión multilateral de convivencia, que es lo que hacia donde debe caminar el mundo. Este mundo bipolar, donde todos se ordenan tras una potencia o tras otra, y luego cuando hacen desaparecer a una de las potencias, este mundo más trágico aún, unipolar que quiso instalarnos Estados Unidos, no tiene ninguna posibilidad si lo vinculamos a procesos de desarrollo en África, en la India, en América Latina, por ejemplo. Entonces, es un instrumento en que todos quienes tengamos la posibilidad, en condición de ser partidos comunistas, buscando el desarrollo y la propuesta de una alternativa, todos quienes tengamos la incidencia y la posibilidad para en nuestros pueblos llevar adelante la promoción de una relación multilateral donde nadie le toque ponerle nota a otro respecto a su modelo de desarrollo, que no sean fenómenos de diferencia culturales, de muchos tipos, digamos. O sea, si uno quiere homologar la cultura nuestra con la que hace el Medio Oriente y ordenarlo a partir de allí, o la que hacen los asiáticos, de verdad que se mete en una camisa de 11 varas donde no va a tener posibilidad de tener rasero para eso. Si está sobre la base de las consideraciones valóricas de cómo se desarrollan los estados de acuerdo a los códigos de Naciones Unidas, en el plano de los derechos humanos, etc. Y hay instituciones para eso. No pueden los países interferir y ponerle nota a otros sin primero ponerse nota a sí mismos, ¿no? Hay un tema pendiente, en mi opinión, a nivel de nuestros países de América Latina y el Caribe. Seguramente en África también lo debe haber, aun cuando yo creo menos marcado, que es cuál es el espacio en una mirada de civilización del siglo XXI, que no por concesión dadivosa, sino por expresión de derecho, tienen de verdad quienes constituyen las comunidades de nuestros primeros pueblos, de nuestros pueblos originarios. Y ahí tenemos un disímil dentro de América Latina, a lo menos. ¿Cómo se trata el tema de una república plurinacional como es Bolivia?
a una república que tiene una fuerza muy grande de población originaria como es el Paraguay, con la población guaraní, que sin embargo tiene ninguna consideración en sus políticas de Estado al respecto. En situaciones como Chile, que tiene una población de origen en las primeras naciones y que además son, si no me equivoco, 10 raigambre, bastante somera. Claro, el impacto es de 2 millones en 18 millones, pero bastante distinto a cómo lo hace en el Ecuador o lo hacen otros países con más atrasados están también los colombianos. Entonces hay temas, así como fue, y ese fue el gran aporte de Allende en su época también en el plano de la integración, el Pacto Andino. El Pacto Andino que al final terminó más preocupado de excluir a Venezuela, que porque son 6 países, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina, que si hubieran sido una comunidad como se planteó en su origen, no han tenido, en Bolivia también, eh, tantas posibilidades de sinergia positiva para los pueblos, para la movilidad. Se podría ya imaginar que no hay migrantes, sino la posibilidad de que entre todos los que son parte del Pacto Andino se puedan mover de un territorio a otro, en fin, con legislaciones y contribuciones de todas las partes. Es decir, hay muchas tareas que solo se pueden abordar a partir del multilateralismo, a partir de tantas coordinaciones o integraciones. No hay autarquías que sean reales, capaces de resolver las demandas que tiene la gente en el día de hoy. Tienen que haber complementos, integraciones entre distintos estados y también entre los pueblos. Y a lo Lautaro, mejor nos falta por ese lado un poco más, que los pueblos hablen. Lautaro, una última pregunta, que algo deslizaste, pero que me interesa clarificarlo un poquito más, principalmente para los lectores, para quienes escuchan este programa. Fíjate que el Gramsci, que era discípulo de Lenin, el clandestino, no el reinventado socialdemócrata. Estamos hablando de ese Gramsci. Habla, ¿no es cierto?, de que los imperialismos o los hegemones, ¿no es cierto?, no les basta lo técnico-militar para tener un grado de hegemonía, de superioridad, sino que necesitan, ¿no es cierto?, también otro tipo de herramientas, necesitan recrearse dentro de la sociedad, recrearse a través de un consenso, a través de construir otro tipo de hegemonía. Y desde esa hegemonía, ¿no es cierto?, pareciera ser que este hegemón tiene una forma de estructurarse desde el punto de vista comunicacional, pero también tiene una forma de estructurarse desde el punto de vista político. Existen hoy día derechamente internacionales de la derecha. Hay internacionales, ¿no es cierto?, conservadoras que están funcionando, que tienen sus centros de operación y que tienen, por tanto, también sus centros, ¿no es cierto?, de difusión desde el punto de vista comunicacional. E incluso ya sabemos, ¿no es cierto?, que se digita una noticia en tal lado y se replica cientos y miles de veces, incluso en los medios uniformados nuestros. Desde esa perspectiva, en lo que tú planteaste, ¿no es cierto?, de que había una visión, ¿no es cierto?, no de construir una internacional, sino que más bien de estas conversaciones. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve en el fondo, ese terreno tan adverso, ¿no?, de que existe en el fondo una internacional por decir así, hay una internacional que es de los sectores, ¿no es cierto?, de los dueños del capital, que ya sabemos que son las corporaciones, pero también tienen su expresión política y tienen su expresión cultural y tienen su expresión comunicacional. Si es que se tocó ese tema o cómo lo ves tú? A ver, hay una frase que es un concepto muy profundo y que está planteada en los distintos documentos, y que a todo este fenómeno de influencia intencionada, digital, desde una idea perversa, porque es sobre la idea de alterar la realidad y de poder, digamos, construir una falsa conciencia, se llama la colonización cultural. Eso está planteado en los documentos como una comprensión que da cuenta de este fenómeno que nosotros pusimos en el centro, que otros pusieron en el centro,
porque además es un dato de todos los días, o sea, cómo terminaron con el gobierno en Paraguay, cómo terminaron con el gobierno en Honduras, cómo terminaron con la DIMA en Brasil, en fin, suma y sigue, en otras partes casi lo logran, o sea, la fake news como mecanismo goebbeliano es de una eficacia a toda prueba, digamos. Y, y cómo se pueden entonces producir intercambios. Yo no disminuyo el nivel de coordinación que tenemos. Nosotros como Partido Comunista estamos integrados a esta coordinación que se llama Reunión de los Partidos Comunistas y Obreros. Y vamos a ir tantas veces a la batalla de ideas, al debate con otro, asumiendo que la presentación y la fortaleza de lo nuestro va a estar en la eficacia de la política en la transformación real que lleva adelante la sociedad chilena y si eso acerca o aleja de una perspectiva de democratización plena con perspectiva socialista. Pues debe ser la idea para nosotros, ¿no? Esto no anula otros espacios de intercambios. Está el Foro Sao Paulo, que reúne, además de los partidos comunistas de América Latina y el Caribe, todos están ahí, también a movimientos de izquierda, a movimientos progresistas que son más allá de los partidos comunistas. Está el seminario internacional que realiza el Partido de los Trabajadores de México, en un gesto de integración plena que también se hace todos los años. Hay reuniones más locales entre los partidos comunistas. Nosotros tenemos por desafío reunirnos con los compañeros peruanos y bolivianos para tratar el tema de migrantes, pero a nivel de partido y de pueblos, para hacer contribuciones que presionen sobre los estados y sobre las políticas oficiales, así como también tenemos planteamientos de ver cómo con los compañeros del PCdoB, los compañeros del PC uruguayo, el PC argentino, que tenemos tanta referencia en común como fue ayer la trágica Operación Cóndor, como son hoy día otro tipo de desafíos en la integración. Abordamos también esta experiencia porque hay una experiencia de gobierno en Argentina, hay una experiencia y hubo en Brasil y hoy día la hay de nuevo, en Uruguay también. Y yo estoy hablando de experiencias que no son de titularidad exclusiva y excluyente de los partidos comunistas, pero donde los partidos comunistas tienen, más allá de la posición que tengan que tomar, papel que jugar. Hoy día eso es también un desafío y está a puerta el Congreso, el PC colombiano en Colombia, donde hay a lo menos dos grandes cuadros dirigentes, miembros de la dirección nacional del PC colombiano en el gobierno de Petro. Es más de una vez Petro, en ausencia de la vicepresidenta, ha dejado a cargo del gobierno a la ministra, que entiendo que es ministra del Trabajo, y no al ministro de Interior, digamos, a cargo en ausencia de él en tareas internacionales. O sea, hay roles que jugar, no solo porque hayan cuotas del punto de vista burocrático y que se transforman en fin en sí mismo de cuánta cuota se tiene, sino porque son gobiernos en los cuales uno puede, mediante debate, mediante políticas vinculadas a las masas, contribuir y lograr que las posiciones que siempre estarán en disputa de si esto avanza más o se estanca, se pueden fortalecer las posiciones que se planteen avanzar más, sin que se desfasen, ni mucho menos, ni sean, no, en rigor con los compromisos programáticos. Esa es la medida. Entonces, yo creo, y no solo eso, sino nos falta a nosotros, como comunistas chilenos, quizás darle más visibilidad a este tipo de tareas, misiones, obligaciones. En tanto somos parte de una corriente mundial que no ha renunciado a la gran frase del manifiesto y de nuestros grandes creadores de la ideología Marx y Engels, proletarios del mundo unidos, como una fuerza para luchar por ideas en cada lugar con expresión distinta, pero que se hermanan por esa vía, que
para lo cual no hace falta que haya una estructura que tenga rasgo intervencionista, para decirlo de alguna manera, en ningún país, y coordinar, sí, correctamente y con eficacia los destacamentos y movimientos comunistas y de partidos obreros y progresistas en el mundo. Bueno, estamos cerrando este programa especial dedicado, ¿no es cierto?, a este Congreso Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros realizado en La Habana, ahora a finales de octubre. Agradecer a Lautaro, a ti, Juan Andrés, por el tiempo, ¿no?, por los espacios aquí que tenemos que compartir. Cierro con una frasecita de Frantz Fanon. Está sacada de Los Condenados de la Tierra. Cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene que descubrir su misión, cumplida o traicionada. Bien, bueno, yo les agradezco a ustedes por la Se ríe. El Fanon. Exacto. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Lautaro, por todos los elementos que nos compartiste. Muy Bueno, necesario. Espero que modestamente contribuyan a un intercambio que deberamos tener más seguido, Así es. más allá que hayan eventos o no. Yo creo que el propósito de abordar los temas internacionales como parte de nuestra propia vida y nuestra propia fuerza es una obligación. Sí es. Muy de acuerdo. Muchas gracias, Lautaro. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, Chao. chao.